Muy bien, hoy es 29 de abril del 2021 y vamos hoy día a aperturar y hoy día mismo estamos terminando la unidad número 7 de matemática respecto al tema de magnitudes proporcionales. Este tema no es una isla, o sea, no es que simplemente es, es un contenido que se ve hoy día y se acabó, ¿no? Sino es que para llegar a este tema, en realidad eh, hemos iniciado el estudio desde el tema de fracciones, ¿no? Desde la parte de tipo de fracciones, sobre todo las fracciones equivalentes. Recordemos que dos fracciones o más eran equivalentes ah, cuando el cociente de estas fracciones eran iguales, ¿no? O cuando al reducir las fracciones obteníamos la misma. Luego vimos lo referente a razones y proporciones. Vimos que una razón es una comparación entre dos cantidades y extendiendo eso formamos una proporción. Entonces, magnitudes proporcionales es la continuación de ese tema. Es en donde ya comparamos, en donde ya comparamos eh, o hablamos del tema de magnitudes. Y una magnitud es algo que puede ser medido, ¿ya? Vamos a ver acá. Voy a hacerles un resumen como acostumbro. Entonces, el tema de magnitudes proporcionales. ¿No? Magnitudes proporcionales. Primero, ¿qué es una magnitud? Pues una magnitud es algo susceptible a medición y por lo tanto si puede ser medido, pues tiene variaciones. Y para ser medido normalmente se utilizan instrumentos de medición. Una magnitud, por ejemplo, es la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza, el área o superficie, ¿no? Entonces dan ejemplo de magnitudes, ¿ya? No vamos a entrar en los detalles como si se tratara de un campo de estudio de un curso de física, ¿no? O de ciencias, en donde habríamos que definir qué tipo de magnitudes son escalares, vectoriales o fundamentales, derivadas. No, simplemente una magnitud es algo que se puede medir, ¿ya? Si se puede medir, entonces tiene variaciones. Y para medirlo normalmente se utilizan instrumentos de medición, estandarizados solamente. Las magnitudes, como hemos dicho, la longitud, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, ¿no? La longitud que se mide en metros, se simboliza así m, ¿no? 7 metros. O la velocidad, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, es una magnitud de velocidad, ¿no? O la temperatura, 36 grados Celsius. Fíjense que una magnitud tiene un símbolo y también tiene un número, una cantidad numérica que le acompaña. Muy bien, entendido hasta ahí. Ahora, aplicado al tema de proporcionalidad, vamos a tener dos tipos de magnitudes proporcionales. ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero, las magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Magnitudes directamente proporcionales que de acá para adelante ya se va a abreviar como dp, ¿ok? Se va a abreviar como dp, directamente proporcionales, no se olviden. A ver, entonces para determinar si dos
porque acá comparamos dos magnitudes, ojo a eso, ¿eh? Estamos comparando dos magnitudes. Yo no puedo decir si son directamente proporcionales o cuando solamente tengo una magnitud. Para comparar necesito dos. Entonces, si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces, vamos a poner acá, mire, si A es una magnitud, ¿no? Si A es dp, o sea, directamente proporcional a B, que es otra magnitud, entonces el cociente de estos dos será igual a una constante. O sea, la división de estos dos, la comparación, vale decir la razón entre esos dos. ¿Ok? Eso también se puede hacer extensivo si tengo varios valores para A, ¿no? De esta manera. A1, A2, A3, B3, ¿cuántos? Los que se deseen, los que se utilicen, pero todos ellos siempre serán igual a una constante. ¿Ok? Siempre serán igual a una constante. Muy bien. Esta es la propiedad que más debemos recordar. ¿Ya? Gráficamente, dos magnitudes se pueden representar en el plano cartesiano. Para ser más precisos, en el primer cuadrante. Entonces, una magnitud dp, o sea, directamente proporcional, siempre se representa por una línea recta. ¿Ya? Entonces, si acá en el eje X tuviera la magnitud A y en el eje Y la magnitud B, la gráfica entre esas dos magnitudes siempre sería una línea recta. Ejemplo de magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Por ejemplo, el costo que se mide en nuevos soles, por ejemplo, y la cantidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si usted va a comprar a la bodega, quiere 10 panes, va a pagar normalmente 10 céntimos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si quiere más panes, más cantidad? Va a pagar más dinero, ¿verdad? Y si quiere menos, pagaría menos cantidad. Entonces, cuando una magnitud aumenta y la otra también aumenta, o en viceversa, cuando una magnitud disminuye y la otra también disminuye, ese es un caso de directamente proporcional o dp. ¿Ok? Cuando una magnitud aumenta y la otra también aumenta, es directamente proporcional. O cuando una magnitud disminuye y la otra también disminuye, es directamente proporcional. Ejemplo, ahí estamos viendo el costo y la cantidad. Si uno quiere más cosas, va a tener que pagar más. Si uno quiere ahorrar, por ejemplo, tendrá que consumir menos, ¿verdad? Entonces, directamente proporcional, ¿no? O el empleo, ¿no? Si hay más empleo o si hay más trabajo, se contrata más gente, directamente proporcional. Si no hay trabajo, pues se contratará menos gente, ¿no? Uno aumenta, el otro también. Uno disminuye, el otro también. El otro tipo de magnitud son las magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a apuntar. Inversamente proporcionales. De acá para adelante se va a conocer como IP. ¿Ya? No olvidar, inversamente proporcionales se conocerán como IP. Muy bien. Muevo un poquito la pizarra. Aplico un zoom. A ver. Ponemos si la magnitud A es IP, o sea, inversamente proporcional a la magnitud B, entonces se puede decir que el producto de estos dos números siempre va a ser igual a una constante K. Eso se extiende o se hace extensivo para varios valores de A o para varios valores de B. Perdón, acá me equivoqué. Era B1. B1, A3, B3. ¿Cuántos? Pues los que se les ponga.
pero siempre serán iguales a una constante K. ¿Sí? Siempre serán iguales a una constante K. Ahora, gráficamente, también las magnitudes IP se pueden representar en el primer cuadrante. Vamos a hacer acá el gráfico, ¿no? Donde en el eje X vamos a poner la magnitud A, en el eje Y la magnitud B. Una magnitud inversamente proporcional, o el gráfico de inversamente proporcional, es una curva. ¿Ya? Es una curva. Para ser más precisos, es una curva hiperbólica. ¿Ya? Pues simplemente para ustedes es una curva. Entonces geométricamente sería muy fácil determinar cuando dos magnitudes son inversamente proporcional, ¿verdad? Cuando al momento de construir su gráfico obtenemos una curva, y cuando son directamente proporcional, al momento de construir su gráfico, como hemos visto arriba, ¿no? Su gráfico sería una línea recta. Ejemplos de magnitudes inversamente proporcional, ¿ya? Por ejemplo, trabajadores, ¿no? Y el tiempo. Los trabajadores y el tiempo, ¿cómo que son inversamente proporcionales? Claro, miren, si yo contrato más trabajadores, ¿no?, para realizar el trabajo, entonces nos va a tomar menos tiempo, ¿verdad? Más gente, más mano de obra, menos tiempo se tomarán en realizar el trabajo. Pero si yo no contrato más trabajadores, por lo contrario, despido trabajadores, obviamente los que queden tendrán más tareas y por lo tanto se tomará más tiempo en realizar la obra. Una magnitud aumenta, la otra disminuye, o una disminuye, la otra aumenta. Entonces ahí estaríamos en un caso de inversamente proporcional, ¿no? Otro ejemplo sería la velocidad y el tiempo, también con el tiempo, ¿no? Eso sí nos va a sonar un poquito más conocido, porque cuando usted va a muy alta velocidad, le va a tomar menos tiempo llegar a su destino. O sea, aumenta la velocidad para llegar más rápido, o sea, menos tiempo le va a tomar. Pero si quiere ir lento pero seguro, disminuye su velocidad, y esto se va a significar de que le va a tomar más tiempo en llegar a su destino, ¿no? Obviamente. Entonces, se conocen ahí entonces que son magnitudes inversamente proporcionales, ¿correcto? Uno aumenta, el otro disminuye, ¿ya? Al igual que en el tema, por ejemplo, de que hemos visto de radicación, aquí también hay propiedades, ¿ya? Pero estas propiedades se pueden aplicar, ¿no? O también se utiliza, se puede resolver casos de magnitudes proporcionales con unas simples ecuaciones. Entre las propiedades que hemos visto arriba, para serles sincero, la que vamos a utilizar nosotros es esta de acá, ¿ya? En donde convertimos dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? La adaptamos y la hacemos directamente proporcionales. Para eso el segundo número se convierte en su inverso, o sea, si era b, es 1 entre b. Eso lo vamos a aplicar más que todo cuando llegamos al apartado de reparto proporcional, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos de magnitudes y sus análisis, si es dp, o sea, directamente proporcional, o si es IP, inversamente proporcional. Miren, el número de obreros, ¿no? El número de obreros también se conoce como trabajadores, empleados, jornaleros, cuadrilla también le llaman algunos enunciados. O sea, entiéndase que son personas, un conjunto de personas con la capacidad de realizar trabajo, ¿ya? Porque si ustedes googlean, de repente van a ver un caso antiguo, obreros, dice, ¿no?
Si ven un caso nuevo, vendrán pues empleados o trabajadores o dependientes, ¿no? Una serie de palabras que representan pues personas que trabajan, ¿no? El número de obreros es directamente proporcional a la obra, esta de acá. Claro, porque si hay más trabajo, se contrata más gente, como hemos visto. Por eso son directamente proporcionales. El número de obreros es inversamente proporcional a la eficiencia. Si tengo empleados más eficientes, pues tendré la necesidad de no contratar más. Pero si tengo empleados menos eficientes, habrá que contratar más gente para realizar la misma tarea, inversamente proporcional. El número de obreros es inversamente proporcional al número de días. Por supuesto, si quiero terminar en menos tiempo, en menos días, un trabajo, tendré que contratar más gente, ¿no? Pero si quiero reducir la planilla, por ejemplo, mucho vamos a pagar en planilla, despedimos gente, despedimos trabajadores, despedimos obreros, con su consecuencia de que eso va a hacer que les tome más tiempo a los que quedan, ¿no?, en terminar el trabajo. Entonces uno aumenta, el otro disminuye, inversamente proporcional. El número de obreros es directamente proporcional a la dificultad. Cuanto más difícil, más riesgoso sea un trabajo, pues tendrás que contratar más gente, ¿no? Cuanto menos complicado sea un trabajo, no será pues un poco, tendré que contratar menos gente. No es igual, por ejemplo, pintar una pared de tu casa que pintar pues un paredón de 3 pisos de altura, ¿verdad? A pesar de que utiliza los mismos materiales, pues por medida de seguridad terminas contratando más personal, ¿no? El número de obreros es inversamente proporcional a las horas diarias. Horas diarias es más que todo como velocidad, ¿no? Horas diarias de trabajo. Si normalmente trabajan 8 horas diarias, ¿no? Si yo aumento las horas diarias de trabajo, disminuye la cantidad de obreros que voy a contratar. Si yo disminuyo las horas diarias de trabajo, tendría que contratar más gente, ¿no? Por eso es inversamente proporcional. La velocidad es inversamente proporcional al tiempo, ya hemos visto. Y acá parece ser clientes, en realidad es dientes, ¿ya? El número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Esto se hace referencia a los engranajes, sobre todo por la parte mecánica, ¿no? Los engranajes son esos, pues, así como en la moto, ¿no? Hay dos tipos de engranes, que son el piñón y la catalina, ¿no? El que va atrás en la llanta trasera, la catalina, y el que está cerca al motor, el piñón, ¿verdad? El piñón tiene menos dientes, da más vueltas. En cambio, la catalina tiene más dientes, ¿no? Más muescas, y da menos vueltas. Bien, esta fue entonces el resumen teórico de las partes de magnitudes proporcionales. Si tendríamos alguna pregunta hasta acá, les escucho. Si no, continuamos. Muy bien, me confirma ahí el compañero Adriel que todo bien, ¿no? Muy bien. Entonces voy a proponer ya unos casos. Déjenme por el chat del Teams. Les voy a alcanzar los materiales de esta unidad. La unidad número 7. Les voy a pasar a nuestro chat. Voy a estar subiendo 4 archivos PDF y un Word, ¿no? En los archivos PDF son el contenido, la parte del manual, el libro de trabajo, los ejercicios de autoestudio, y el Word son material de reforzamiento. Entre el material de reforzamiento y el libro de autoestudio, perdón, el ejercicio de autoestudio, el libro de trabajo, suma más de 60 casos, ¿no? Es poco productivo, es poco real que yo les diga vayan a resolver todos.
¿no? Entonces, si se han dado cuenta, de hace 3 clases atrás hemos cambiado de metodología. Estamos filtrando algunos casos y resolviendo, sobre todo los que se parecen a los que van a venir o nos van a proponer en los ejercicios de las evaluaciones. Entonces, con eso ya los alumnos no podrán decir, no, yo me desaprobé el curso porque el profesor nos ponía casos que en el examen no venían. Entonces yo no sabía resolver eso porque nunca me han enseñado. Entonces vale decir, ya no tendríamos pretexto para eso. Todos los casos que van a ser resueltos ahora, ¿no?, tienen un parecido, obviamente no son iguales, tienen un parecido a los que van a ustedes a encontrar en las evaluaciones. Entonces cuando usted va a rendir la evaluación de esta unidad, va a toparse con un caso parecido a lo que hemos visto en los ejercicios, va a saber cómo proceder. ¿Ok? A ver, concentración. Vamos al primer caso. Nos dice acá, si las magnitudes A y B son directamente proporcionales, cuando A es igual a 6, B es igual a 2. Punto. ¿No? Punto. Determine, me dice, determine el valor de B cuando A es igual a 15. Muy bien. A ver, ¿cómo se procede en estos casos? De la siguiente manera, atentos o atentas. ¿Ya? Primero hay que identificar si estas magnitudes están en relación dp o ip. Y eso nos van a indicar acá en los enunciados. Y como pueden ustedes ver, nos dice que están en relación directamente proporcionales, ¿no? Entonces acá voy a aplicar la propiedad que hemos dicho en la parte teórica, que si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces ¿qué pasaba? La división entre estos dos es igual a una constante. Y eso se extendía para varios valores de A. Si había 1, 2, 3, 4, pues los que haya, pues no. Pero todos estos siempre serán iguales a la constante K. Muy bien. Apuntemos ahora los datos. Hemos recordado acá la propiedad, apuntemos los datos. Nos dicen que A es igual a 6 y B es igual a 2. Luego nos dicen, determinen el valor de B cuando A es 15. ¿No? Tenemos dos valores para A. Entonces el primero será A1, luego tendremos A2. Igual para B. B1, B2. Entonces solo hay dos valores. Por lo tanto, solamente utilizaría estas dos primeras fracciones equivalentes. Y vuelvo a copiarlo acá. A1 entre B1 igual a A2 entre B2. De estas cuatro letras, las que nos piden calcular es B2. Entonces lo que debo de hacer es despejar B2. ¿Cómo que despejar, profe? O sea, dejar solito en un miembro de la ecuación a B2. Vamos a hacerlo. A2 por B1 entre A1. Profe, ¿qué has hecho acá? Bueno, tranquilo. Lo que ha pasado es que este B2 ha ido a multiplicar, este B1 también ha ido a multiplicar y este A1 ha pasado a dividir. Solo que se ha hecho pues al mismo tiempo, ¿no? Porque no es el tema netamente de despejar de ecuaciones, ese hemos pasado. Y una vez que hemos despejado, entonces ya procedemos al cálculo sustituyendo los valores que tenemos tanto para A como para B. A2 es igual a 15, B1 es igual a 2, dividido entre A2, A1 que es igual a 6, ¿no? Si deseamos acá podemos multiplicar el dividir, como también podríamos reducir. 15 por 2 es 30 y 30 dividido entre 6 es igual a 5, ¿verdad? Entonces tengo ahí entonces el valor de 5 para B2 y precisamente lo que me habían pedido. ¿Alguna pregunta?
Presentaré una pregunta. Yo lo hice de otra forma. Solamente lo multipliqué en cruz y me salió el resultado que es el 5. ¿También podría ser de esa forma? Sí, pero acá se va a cumplir porque son dp. En un caso, si nos hubieran planteado que esas magnitudes serían IP, no hubieras coincidido con nuestro resultado, ¿ya? Entonces, la forma en que has trabajado se presta para magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? O sea, lo que has hecho es aplicar lo que normalmente se hace en una regla de 3, en una regla de 3 simple, directa, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ya, pero no sé. Gracias. A ver, uno para que ustedes lo hagan similar a lo que acabamos de ver. Atentos. Ahí tenemos el caso. Es similar al caso anterior. A ver, calculen el valor que nos piden. Les doy 5 minutos. Compartan resultados en el chat. Participación de los compañeros Oliver, de Adriel, ¿no? De Cielo y de Ramos, ¿no? De Cristina. Bien, entonces el desarrollo de esto, como pueden ver, es directamente proporcional, así que vamos a tomar dos valores para A y dos valores para B. Vale decir que vamos a tener lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? A1 entre B1 será igual a A2 entre B2, perdón, entre B1 y B2, ¿no? Apuntando los datos nos dice que, ¿no? La magnitud A es igual a 51 y B es igual a 3, ¿no? Y ahora, calcular B, nuevamente nos piden calcular B cuando el valor de A es 34. Entonces al despejar la variable B2, porque es lo que nos piden calcular B2, ¿verdad? Acá falta B1, B2, ¿no? Entonces sería igual a A2 por B1 entre A1, ¿no? Luego sustituiríamos los datos. B2 es igual entonces a 2 que es igual a 34 por B1 que es igual a 3 entre A1 que es igual a 51, ¿no? Multiplicando y dividiendo nos obtendríamos que es el valor de 2. Listo, ¿no? Nuevamente hemos aplicado este, reglas o magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ver el siguiente caso. Siguiente caso. Ahí está. Atentas, atentos. Nos dice, si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, ¿ya? Cuando A es igual a 6, B es igual a 10. Determina el valor de B cuando A es igual a 15. Muy bien, acá ya nos indican, ya nos detallan de que son inversamente proporcionales, ya no son directamente proporcionales. Entonces, si son inversamente proporcionales, tendríamos, ¿no?, que aplicar la propiedad, ¿no? Recordemos, si A es IP a B, entonces el producto de estos dos es igual a una constante, y eso pues se va a abrir, ampliando a varios valores para A, varios valores para B, ¿no? Y así sucesivamente. Apuntemos los datos. Nos dice que A es igual a 6, y cuando A es igual a 6, B es igual a 10, ¿no? Nos piden calcular el valor de B cuando A es igual a 15. Entonces acá va a tener un valor de A
otro valor de A, un valor de B, otro valor de B. Entonces de estas 4 letras voy a calcular B2, voy a despejar B2. Entonces al despejar B2 simplemente quedaría A1 por B1 entre A2, ¿no? Una vez despejado ya procedo a sustituir los datos. B2 es igual entonces A1 que es 6, B1 que es 10, entre A2 que es 15, ¿no? Multiplicando y dividiendo, el resultado acá sería 10 por 6, 60, ¿no? 60 entre 15 sería 4, ¿no? 4 por 5, 20, 4 por 1, 4 más 2, 6. Y ahí está el resultado. ¿En qué cambia? Bueno, cambia, pues obviamente que ahora las magnitudes que nos dan ya no son dp, ¿cierto? Sino es que son ip, o sea, inversamente proporcionales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? No, profesor. Se entendió, ¿verdad? ¿Podría salir en decimal? Sí, podríamos tener algún caso en donde el resultado no necesariamente sea un número entero, podría haber sido un número decimal, ¿ya? Pero en mi experiencia son raros esos casos, ¿ya? Normalmente, ojo a esto, normalmente son o enteros o en todo caso números fraccionarios. Si no es entero, les recomendaría antes de representar el caso o resultado en números decimales, ¿no? Les recomendaría que lo hagan pues por números fraccionarios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Una aplicación de este tema de proporcionalidad son los repartos proporcionales. Voy a proponer acá un caso, ¿ya? Ahí va. Vamos a... Ahí está. Miren, acá nos dice un caso, repartir 400 partes que sean proporcionales a 2, 3 y 5, ¿no? Vamos a poner en contexto esto. Normalmente, cuando uno intenta repartir una cantidad para que sea justo e equitativo, lo que hace es dividir lo que se quiere compartir entre partes iguales. Vale decir, miren, imagínense, tengo 150 soles y vamos a repartir entre 3 personas, ¿no? ¿Qué hacemos? Dividimos entre 3, ¿verdad? Dividimos entre 3. 150 entre 3, a cada quien le tocaría 50. Bien. Pero muchas veces esa forma de reparto no es ni justo ni proporcional, ¿ya? Y acaba el caso que acabo de poner. Les voy a poner un contexto más, más real. Imagínense ustedes que forman una asociación, ¿no? 3 compañeros de ustedes forman una asociación o se juntan o se contactan, ¿no? Y les dicen, mira, tenemos una chamba, ¿ya? Pero por medidas de seguridad no vamos a coincidir los 3 al mismo tiempo. Vamos a suponer que les contraten pues para limpiar un almacén, ¿ya? Una chambita por ahí eventual. Ya, muy bien. Pero por medida de seguridad, es un almacén, está cerrado, no van a coincidir los 3. Tienen que ir días separados, individualmente. Entonces la primera persona va al almacén y lo limpia y trabaja 2 días.
¿no? El otro compañero va 3 días. Y el último, para terminar la chamba, ¿no? Trabaja 5 días. Muy bien, las 3 personas no han trabajado los días completos o iguales. El primero ha trabajado 2 días, el segundo 3 días y el tercero 5 días. En total, ¿no? Pero se ha terminado el trabajo. Y por ese trabajo les han pagado 400 soles. Entonces, razonarán conmigo que no sería justo ni equitativo dividir los 400 entre 3, ¿verdad? Porque no todos han trabajado la misma cantidad de tiempo. Entonces, para ese tipo de casos se aplica el reparto proporcional, ¿ya? ¿Y cómo se procede? De la siguiente manera. Queremos repartir 400 soles, ¿cierto? En razón directamente proporcional, porque así nos dicen. Profe, pero no nos dicen que es directamente proporcional. Basta que nos mencionen acá la palabra proporcionales y ya debemos saber que es directamente proporcional. ¿Ya? ¿A qué cantidades? A las 2, a 3 y a 5, ¿cierto? Y como dice proporcional, debo agregar la constante de proporcionalidad K. Muy bien. Y esos números debo sumarlos. ¿Ya? Debemos sumar. Al sumar estos números obtenemos 2 más 3, 5. Más 5, 10. 10K. Y este 10K tiene que ser igual a la cantidad de dinero que queremos repartir, que es 400. ¿Cierto? Ese 10 entonces que está multiplicando pasa a dividir. Lo cierto es que el valor de K es 40. Entonces a esta primera persona que ha trabajado 2 días le va a tocar 2 por 40, 80. A la segunda persona que ha trabajado 3 días le va a tocar 3 por 40, 120. Y la última que ha trabajado más le va a tocar 5 por 40, 200. Si ustedes comprueban, si suman esto, ¿no? Si nosotros sumaríamos esto, exactamente daría la cantidad que estamos deseando repartir. Entonces a la primera persona que ha trabajado 2 días le toca 80 soles. A la segunda persona que ha trabajado 3 días le toca 120 soles. A la tercera que ha trabajado 5 días le toca 200 soles. Fíjense que más recibe, ¿no? El que más ha trabajado, o sea, el que tiene más número de proporcionalidad. Menos recibe el que menos ha trabajado, es el que tiene menos número de proporcionalidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿De no tan difícil? Es una forma de reparto cuando muchas veces no trabajan al mismo tiempo o no rinden igual o trabajan en horas distintas, etcétera. Porque no siempre un reparto sería justo, equitativo, simplemente sumando y dividiendo, no siempre. A veces hay que aplicar estos contenidos de reparto proporcional. Les voy a proponer un caso para que ustedes apliquen exactamente lo mismo que hemos visto, ¿ya? Pero antes de eso déjenme hacer el recorte respectivo para compartirles en nuestro chat. Un momento. Un ratito. Ahí está. Muy bien. Entonces le doy 5 minutitos para que intenten calcular lo que nos pide acá. También en el chat voy a copiar el enunciado, ¿ya? Ahí está. Dice ahí, los rendimientos de 3 operarios son proporcionales a 1, 2 y 3. Si se desea repartir una bonificación de 1200 soles, ¿cuánto le corresponde al más eficiente? Obviamente el más eficiente es el que tenga un valor de 3, ¿verdad? El que le sigue es el que tiene un valor de 2 y 1, ¿no? Digamos que se ha evaluado al personal, tengo 3 empleados a mi cargo, y de esos 3 he visto de que el primero tiene un rendimiento de 1, en la escala de la empresa un rendimiento de 1, el segundo rendimiento de 2 y el tercer rendimiento de 3, entendiendo de que tiene 3 es más eficiente. Apliquen ustedes lo que hemos visto recién y calculen cuánto le tocará a cada uno, y en ese caso al más eficiente. 5 minutitos.
Vamos a ver entonces el siguiente caso. Bueno, vamos a desarrollar este, ¿no? Para ver qué tal hemos avanzado. Acá nos dice que la cantidad que queremos repartir es 1200. El procedimiento será el mismo, ¿no? Entonces 1200 proporcionales a los números, directamente proporcionales a los números 1, 2 y 3, ¿no? Le agregamos la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces sumando esto, obtendríamos 3 más 12 es 6, más 1 es 7. Perdón, 6, ¿verdad? 6. 6K igual a 1200. Entonces al dividir el valor de K es 600. Entonces al que tiene menos evaluación, de repente porque es novato, es practicante, es nuevo, le toca 600. Al siguiente, de repente porque ya está un par de añitos, es 600 por 2, 1200, ¿no? No, perdón. Vamos a poner acá, no es 600, ¿no? Es 200. 200. Entonces este sería 6, vamos a borrar acá. 1 por 200, ¿no? Le toca 200. Al siguiente 2 por 200 le va a tocar 400. Y al último, que obviamente es el más eficiente, lo va a tocar un poco más. 3 por 200 es 600, ¿verdad? Ahí está. A modo de comprobar, si uno quisiera comprobar esto, pues sería igual, ¿no? Y ahí está. El más eficiente entonces le toca 600 nuevos soles. ¿Sí? 600 nuevos soles. Ahora, seguramente estarán haciendo ustedes la pregunta, profe, ¿y cómo se procede cuando nos pide que el reparto sea inversamente proporcional? Como acá, por ejemplo. Fíjense. Acá nos dice que tenemos que repartir. Ahí está. Ahí está. Dice repartir 390, ¿no? En 3 partes que sean inversamente proporcionales a los números 6, 9 y 12. Debo hacer la aclaración aquí, jóvenes, señoritas, que para que un reparto sea inversamente proporcional, ¿ya? Para que un reparto sea inversamente proporcional, tienen que en los enunciados mencionarnos, ¿sí? Nos tienen que mencionar, o sea, literalmente tienen que escribir inversamente proporcional. Y es efectivamente como dice ahí, ¿no? ¿Cómo se procede? Atentos, ¿ya? Atentos. Se trabaja un poquito más, pero en realidad es fácil también. El mismo procedimiento, 390. Quiero repartir inversamente proporcionales a los números 6, 9 y 12, ¿verdad? Muy bien. Ahora, utilizo la propiedad que yo les resalté hace un buen rato, en donde convertimos una proporción IP a DP. ¿Y cómo se hace eso? Invirtiendo el número. Entonces, si es un 6, un sexto. Si es 9, un noveno. Si es 12, un doceavo. Muy bien, ya está en DP. Pero al hacer en DP, fíjense, nos hemos encontrado que hemos obtenido números fraccionarios. No queremos trabajar con fracciones. No es muy cómodo hacer repartos proporcionales en fracciones. Entonces debemos multiplicar esas cantidades por el MCM, así, por el MCM de los denominadores. Para los que no recuerdan, MCM es mínimo común múltiplo, ¿no? Y al final este es 36, ¿no? 36. Voy a multiplicar por 36. Y al final vamos a obtener 36 por 1 entre 6 es 6. 36 por 1 entre 9 es 4. 36 por 1 entre 12 es 3. Y siguen siendo estos DP.
¿no? Pero ahora vamos a agregar la constante y procedemos como ya sabemos. 6 más 4 es 10, más 3 es 13, 13K. Y esto tengo que repartir entre 390. El valor de K entonces va a ser 30, ¿verdad? 30. Por lo tanto, a este le va a corresponder 6 por 30, 180. 4 por 30, 120. 3 por 30, 90. Para comprobar, podríamos nosotros sumar y obtendríamos la misma cantidad. Fíjense que un reparto inversamente proporcional más le toca al que tiene menos número inicial. ¿En qué situaciones del contexto real aplicaríamos un reparto inversamente proporcional? Vamos a suponer que usted administra una empresa, ¿no? Y va a premiar al trabajador que ha tenido en el transcurso de un tiempo, por ejemplo, menos falta, menos inasistencias, ¿no? Entonces agarra su calendario, su control de asistencias a la chamba y observa, ¿no? Observa que ¿no? Un trabajador ha faltado 6 veces, ha llegado tarde 6 veces, el otro 9 y el nuestro 12. Entonces quiere dar una bonificación en base a eso. No, obviamente no le va a tocar más al que más ha faltado, ¿verdad? Entonces en esos casos se aplica un reparto proporcional inverso. Entonces le va a tocar más al que menos falta ha cometido, ¿no? Y efectivamente, ahí se comprueba. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Apliquen lo mismo para este caso. Pero antes de eso, déjenme hacer un recorte para poder compartirles en nuestro chat para que se puedan guiar. ¿Ya? Ahí está. Para que se puedan guiar. Bien. Y además de eso, el texto que vamos a resolver también lo estoy compartiendo en el chat. Bien, vamos a aplicar entonces nuestros conocimientos que recién acabamos de adquirir y vamos a desarrollar este caso. Nos piden acá repartir 340 en forma IP, o sea, inversamente proporcional a los números 4, 3 y 8. Nos piden dar como respuesta la mayor parte. Les voy a dar 5 minutos, ¿no? Perdón, un poquito más, 7, porque requiere un poquito más de tiempo. Muy bien, vamos entonces a desarrollar. Algunos compañeros han compartido su resultado en el chat, les felicito. Vamos a comprobar, ¿ya? Acá tenemos que repartir 340, perdón, vamos a borrar esto. 340, ¿no? Nos dice inicialmente en proporción IP a los números 4, 3 y 8, ¿no? Vamos a convertir esto a DP. Acá sería un cuarto, un tercio y un octavo, ¿verdad? Vamos a multiplicar esto por el MCM de estos números, o sea, el MCM de 4, de 3 y de 8, ¿no? Que seguramente ustedes me pueden compartir. ¿Cuánto les salió su MCM? ¿Cuánto le sale su MCM? Compártame su resultado. 12, 60, 24, ¿verdad? Entonces multiplico por 24. 24 por 1 entre 4, 6. 24 por 1 entre 3 a 8. 24 por 1 entre 8 a 3. Y a este le agrego pues la constante de proporcionalidad. Entonces tendría 6 más 8 es 14.
14 más 3, 17. 17K, que tendría que ser igual a los 340. Al pasar a dividir, obtendríamos el valor de K, que es igual a ver, 20, ¿verdad? ¿Sí? 2 por 7 es 14. 2 por 1, 2 más 1 que 3, correcto. Entonces esto sería 6 por 20, 120. 8 por 20, 160. 3 por 20 es 60. Si sumamos, obtendríamos lo mismo, ¿verdad? Entonces nos están preguntando ahí, al que toca mayor parte es justamente a este, ¿no? ¿no? Mayor parte es a este. Que se comprueba que es lo mismo, porque en repartos IP siempre le va a tocar la mayor parte al que tiene el menor número proporcional, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar, el último caso sería el siguiente. Ahí está. Caso que también voy a compartir con ustedes en nuestro chat. ¿Ya? Muy bien.